Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Andrea Celeste Robles Batz, con carnet 2021-41993. En este momento me tomaré la oportunidad de hablar sobre el positivismo criminológico en Guatemala. Pero vamos a referirnos primero a que esta es una escuela positivista y es una corriente que aplica métodos de ciencias naturales para poder explicar la delincuencia, argumentando que la conducta criminal está determinada biológicamente. Y esto surge en Italia a finales del siglo XIX. Encontramos figuras destacadas como César el Hombroso, Enrico Ferri y Raffaele Garofalo. Aunque los positivistas reconocen la influencia de factores biológicos dentro de la criminalidad, no creen que sean los únicos responsables, ya que sostienen que sin una predisposición biológica, una persona no delinquiría. Y pues esta corriente se opone a la idea del libre albedrío que nos da la escuela clásica de criminología, ya que esta enfatiza la racionalidad del acto delictivo. Muy bien, a continuación hablaremos un poco sobre lo que es el racismo en Guatemala. Y nos damos cuenta pues que dentro del régimen colonial en América Latina y especialmente en Guatemala se impuso la ideología racista que subyugó a la población indígena. Y esto se da después del conflicto que hubo con los españoles, pues ya que los indígenas fueron sometidos a diversas formas de esclavitud y servidumbre, lo que desarticuló los reinos y las ciudades-estado originarios. A pesar de contar con instituciones propias como una alcaldía indígena, los indígenas fueron sujetos de leyes discriminatorias durante los primeros 45 años del siglo XX, lo que los relegó a la pobreza y a la marginación. Y a través de la Revolución de 1944 y la reforma agraria, algunos avances fueron logrados, como la distribución de tierras, el derecho al voto, lo que mejoró temporalmente la situación de los indígenas. Sin embargo, el modelo de indigenismo promovido por el Estado buscaba una integración de los indígenas como ciudadanos ladinos, aún así sin hacer reconocimiento de la diversidad cultural. Durante el conflicto armado vemos en los años de 1960 y 1970, pues este conflicto duró más de 30 años. Los indígenas fueron víctimas de violaciones a sus propios derechos humanos, tanto por parte de la guerrilla como del ejército, debido a la exigencia de mejorar las condiciones de vida. Y vemos que la discriminación en Guatemala en gran parte es cultural y racial, y siempre ha sido una exclusión social y negación de derechos fundamentales, lo que ha llevado a que los pueblos indígenas sigan enfrentando una desigualdad. La discriminación racial en Guatemala se comprende como una construcción social basada en prejuicios y estereotipos, donde se asignan características negativas a los indígenas. Pues esta discriminación no es biológica, sino es un fenómeno cultural y social. Y para poder erradicarla, pues se propone la implementación de políticas públicas antidiscriminatorias que propongan la igualdad a los derechos reales y que tengan todas las oportunidades y el trato de todos los grupos sociales y de los pueblos indígenas del país. También hablaremos sobre lo que es la ley de vagancia. Pues las leyes de vagancia en Guatemala han sido un tema muy controvertido a lo largo de la historia, especialmente por su uso para penalizar a las personas sin empleo o que eran consideradas vagabundas. Pues estas leyes datan del siglo XIX y fueron instauradas con el objetivo de controlar a los individuos que no tenían un medio de subsistencia. Entonces, a partir de 1871 se promulga la ley de vagancia y años más tarde se promulga la ley contra la vagancia. Esta se da en 1878, cuando está a cargo el gobierno de Justo Rufino Barrios. Estas normativas permitían la detención y el trabajo forzoso de las personas en situaciones de pobreza, lo que se utilizó para obtener mano de obra gratuita a la hora de construir obras públicas, como lo eran las carreteras. A lo largo del tiempo, pues estas leyes
han sido criticadas por su impacto sobre los derechos humanos, especialmente sobre los campesinos, quienes eran obligados a trabajar en condiciones precarias. En 1934 se instaura o se emite una ley que exigía a los trabajadores portar una cartilla, con la cual debían certificar el empleo, lo que resultó en violaciones de derechos laborales y sociales. Las autoridades podrían arrestar a las personas que no tuvieran una ocupación u profesión. Y ciertos comportamientos como la embriaguez frecuente o la permanencia en espacios públicos, lo que era considerado los bares, los billares, pues eran considerados como agravantes para poder realizar un arresto. Y hoy en día las leyes de vagancia pues son vistas como discriminatorias y obsoletas. Estas han generado un movimiento a favor de la despenalización. Defensores de los derechos humanos pues argumentan que la falta de empleo no debe ser un delito y abogan por políticas que promuevan la inclusión social y el acceso a oportunidades laborales, en lugar de criminalizar la pobreza. Aunque las leyes siguen existiendo en el marco legal, su aplicación ha disminuido y el debate sobre su relevancia continúa siendo un tema complejo dentro de la sociedad guatemalteca. Muchas gracias por su atención. Le dejo el tiempo al siguiente compañero. Jason Esteban Gaspar Menchu, Carnet 2020-454-76, Leyes de Trabajo Forzado en el periodo liberal del año 1871 al 1944. Inicialmente vamos a hacer mención de lo que fue la circular de fecha 3 de noviembre de 1876, en la cual voy a dar lectura y dice: señor jefe político del departamento, en este caso el departamento que fuere, ya sea Totonicapán u otro, el único medio de mejorar la situación de los indios, sacándolos del estado de miseria y abyección en que se encuentran, es crearles necesidades que adquieran por medio del contacto con la clase ladina, habituándolos también al trabajo para que puedan llenarlas, convirtiendo así en útil y productiva para la agricultura, para el comercio y para la industria del país, esa inmensa mayoría de los habitantes de la República, para la cual no ha principiado todavía a alumbrar la civilización. Entonces, este era uno de los títulos que tenía esta circular, en la cual se hacía ya mención de cómo iba a ser la forma de contratación de los colonos, que más adelante vamos a poder enfatizar un poco más en ello, pero esto fue previo a que se diera la vigencia del reglamento de jornaleros. Sin embargo, el contenido es muy similar a esto. Entonces, esta circular da inicio a esa forma de trabajo forzado para los guatemaltecos. En este caso, ya yendo más adelante, vamos a hacer mención de lo que es el reglamento de jornaleros, que fue decretado en el gobierno de Justo Rufino Barrios el 3 de abril de 1877, específicamente el decreto 177. A quienes nos deja como colonos en el caso de este reglamento, vamos a buscar el artículo 16, que nos dice: se entiende por colono al jornalero que se compromete a residir y trabajar en una finca rural o que de hecho trabaja y reside en ella. Entonces aquí también nos habla de los que van a estar a futuro, como también las personas que están ya en el presente. Hablamos específicamente ya de lo que estamos buscando como tal, y que es el trabajo forzado de los guatemaltecos. En este sentido vamos a hablar entonces de cómo es que se habilitaba a cualquiera de estos colonos, ya sea que de forma voluntaria ellos asistieran a cada uno de estas fincas, o también una forma de habilitación común que utilizaban en este caso los propietarios de las fincas o sus representantes, es ir probablemente buscar a la esposa de la persona que vaya a prestar sus servicios, darle un dinero en adelanto y de esta forma habilitarlo. ¿Por qué? Para forzarlo a que más adelante fuera a pagar ese dinero con trabajo. Entonces, esta fue la forma esencial en la cual la ley buscaba de que estos jornaleros fueran y de forma obligatoria también se comprometieran a colaborar con la agricultura del país, que en este momento que es el potencial más grande del país, según lo que mencionaba Justo Rufino Barrios. Vamos más adelante y encontramos ya también lo que es la ley contra la vagancia. En este caso hay dos, pero vamos a hablar específicamente de la decretada por Justo Rufino Barrios, que fue el 11 de septiembre de 1878 a través del decreto 222.
En este caso, pues ya vemos también otra forma en la cual se obliga a los guatemaltecos a trabajar y fue esencialmente, les explico, a través del artículo 1. Serán considerados como vagos. ¿Quiénes? 1. Los que no tienen profesión, oficio, renta, sueldo, ocupación o medios lícitos para vivir, o el segundo inciso que nos dice los que teniendo oficio, profesión o industria no trabajen habitualmente en ellos y no se les conozca otros medios lícitos de adquirir la subsistencia. Entonces, estas leyes lo que buscaban era acaparar a la mayoría de personas para poder tener esa optabilidad a una mayor cantidad de personas. Más adelante también tenemos lo que es la ley de viabilidad, que es el decreto también emitido en el gobierno de Jorge Ubico el 31 de octubre de 1933 a través del decreto 1974. En el artículo 1 nos menciona, todos los individuos aptos están obligados a presentar el servicio de viabilidad consistente en el trabajo personal durante 2 semanas en caminos públicos que se designen. Hablamos aquí ya de cómo se obligaba a todos los guatemaltecos a prestar servicios en obras del Estado. Y en este caso, pues otra cuestión específica que hablamos del trabajo forzado es que al momento de que alguna persona se quisiera exonerar de esto, tenía que hacer pago efectivo, el pago de 1 quetzal por cada semana de trabajo que no fuera a trabajar. Entonces, en este caso, la persona tenía que pagar 2 quetzales para poder no asistir a este trabajo y pues cancelarle al Estado, y de esta forma obligando a todas las personas que no tuvieran la capacidad económica para poder prestar ese servicio. Muchas gracias. Mi nombre es Aura María Gómez Zul, con número de carnet 2021-42-284. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del reclutamiento forzoso. Se dice que durante todo el periodo del enfrentamiento armado interno en el ejército de Guatemala, se forzó ilegalmente a miles de jóvenes a incorporarse a las filas y a participar directamente en las hostilidades. El reclutamiento forzoso de carácter discriminatorio en contra de la población maya, incluyendo además a muchos menores de 15 años, revistió el carácter de una violación a la libertad personal. La CEH concluye que la guerrilla reclutó forzosamente a civiles, incluso a menores, incurriendo con ello en atentados contra la libertad personal. Y bueno, ¿qué es la CIH? La CIH es la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Es una institución que se creó en Guatemala para investigar y esclarecer los hechos de violación y violencia a los derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado interno en el país. La CIH se estableció en el año 1994 durante el Acuerdo de Oslo como parte del proceso de paz que puso fin al enfrentamiento armado de 36 años. Reclutamiento forzoso para servicios militares en el ejército. Cada miles de años, los ciudadanos guatemaltecos son reclutados para realizar el servicio civil. En su gran mayoría se trata de campesinos indígenas que carecen de conocimiento adecuado de sus derechos o de habitantes de pequeñas localidades del interior del país. Si bien el servicio militar es contemplado en la Constitución Política de la República de Guatemala, el mismo posee determinadas limitaciones o excepciones, y el reclutamiento debe efectuarse conforme a ciertas formalidades legales destinadas a salvaguardar las garantías individuales. En esto tenemos lo que es el modus operandi del ejército para poder reclutar personas en Guatemala. Esto desvirtúa por completo aquellas excepciones o limitaciones y al omitir cumplir con las formalidades legales, viola las garantías que tiene cada uno de los individuos. La ley establece
que todos los varones hábiles cuando cumplen 18 años de edad deben presentar 30 meses de servicio militar. Demográficamente hablando, esto implicaría un ejército de 500,000 de personas, dado que en el ejército actualmente cuentan entre 45 a 50,000 hombres bajo armas. Es necesario hacer un tipo de selección. Y esta selección, en vez de realizarse de un procedimiento legal, ya sea por registro voluntario o por sorteo, se realizan operaciones arbitrarias de redadas con características netamente discriminatorias, ya sea por la raza, por la posición económica, es decir, se orientan contra jóvenes indígenas y pobres. El ejército, particularmente durante los fines de semana, operan mediante comisiones militares en pequeñas localizaciones rurales de Guatemala, tomando personas de las calles, plazas u otros lugares públicos y llevándolas por las fuerzas a camiones que los conducirán a los lugares donde deberían realizarse el servicio militar. En primer lugar, las comisiones militares asumen la autoridad de detener personas que están reservadas a la Policía Nacional Civil, ya sea en base o en orden judicial o por delito flagrante. La ley constitutiva del ejército contempla una serie de excepciones al servicio militar, cuya invocación se vuelve imposible, particularmente cuando media el reclutamiento forzoso. Se dice que en estas redadas son contra personas indígenas cuyo trabajo lo único es sostener a su familia. Y bueno, esto deja a los familiares en desamparo, además de que deja con la angustia de no saber dónde encuentran los paraderos, ya sea de los padres o hermanos mayores, por largos periodos de tiempo. Otra consecuencia del modus operandi indica que se acarrean la detención de numerosos menores de edad. La minoría de edad debe presumirse según el Código de Menores guatemalteco, el cual es el decreto 7879. Sin embargo, para obtener la libertad de un menor reclutado forzosamente era necesario presentar al comandante de la zona militar la certificación de su partida de nacimiento. En su informe de 1992, el Procurador de los Derechos Humanos sostiene que la situación en ese año varían según las áreas del país y sus comandancias. Otro sonado caso, como ocurrió en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en agosto de 1990 se reclutaron sin citación 80 estudiantes universitarios, por más que los mismos están exceptuados del servicio militar. Estas prácticas ilegales, previamente confinado a los jóvenes indígenas, provocó una ola de críticas públicas después de que se realizó esta redada entre estudiantes universitarios, siendo investigado por parlamentarios y haciendo que el Procurador de los Derechos Humanos solicite el cese de dicha brutalidad. En declaraciones públicas, una fuente cercana al ejército condenó los métodos de reclutamiento, señalando que deben ser reformados porque sujetan a las servidumbres. Sostuvo que el reclutamiento es discriminatorio, pues siempre son los campesinos o los jóvenes pobres los atrapados para proveer luego servicios gratuitos a los oficiales militares, trabajando como jardineros o choferes o sirvientes. El vocero coronel Luis Arturo Isaac señaló en el año 1990, en mayo, que los 900 reclutados forzosamente en la última semana de abril, la mitad había sido puesto en libertad y el resto había aceptado voluntariamente hacer el servicio.
Isaac también defendió la política de reclutamiento del ejército, sosteniendo que favorece a los jóvenes pobres, pues que le daba salario, comida y otros beneficios. Mi nombre es Leslie Juana Nicolás Atale Vázquez, con número de carnet 2020-45-776 y... Continuando, ahora vamos a hablar acerca del genocidio en Guatemala, dado entre los años 1977 y 1983, donde surge lo que es la llamada política de la tierra arrasada. Primeramente debemos establecer a qué nos referimos con genocidio. Y el genocidio pues es el exterminio o la eliminación de un grupo humano, ya sea por motivos de raza, de etnia, religión, nacionalidad o culturales. El genocidio en Guatemala fue llamado genocidio maya, genocidio guatemalteco y holocausto silencioso. Esta fue la masacre de varios civiles mayas indígenas dentro del país debido a la guerra civil de Guatemala que se efectuó entre los años 1960 y 1996. Tras encontrarse el país de Guatemala bajo el mandato de gobiernos militares y dictatoriales desde mediados del siglo XX, debido a que en ese tiempo se modificó lo que son las estrategias en contra de los insurgentes de esa época. Cubrió principalmente los departamentos de la ciudad de Guatemala, es decir, la ciudad capital, también el departamento de Chimaltenango, Quiché y Huehuetenango, debido a que lo que se buscaba en esa época era retomar el control mediante estas estrategias aplicadas, debido a que grupos insurgentes que surgieron desde 1972 reiniciaron lo que es una guerra de guerrillas en esa época, por lo que al estos grupos insurgentes u organizaciones estar formadas ya sea por cuestiones políticas, sociales y propiamente revolucionarias, se unifican para combatir lo que es el régimen ya sea militar o dictatorial de esa época en el año de 1982 bajo el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Debido a que al surgimiento de estas guerrillas se busca dejarlas sin bases, por lo que tras diversos ataques, masacres a pueblos indígenas o a regiones donde se encontraba generalmente poblaciones indígenas, se logra replegar a montañas adentro a estas bases guerrilleras, salvando, según el ejército, al estado de Guatemala de una rebelión campesina considerada iniciante desde abajo. Tras la implementación de todas estas estrategias, aproximadamente 626 aldeas fueron atacadas bajo una política, y es la que mencionamos anteriormente, llamada tierra arrasada, que principalmente se practicaba en aldeas, las cuales quedaban devastadas, violentando diversos derechos humanos que poseían los indígenas, a quienes se les llegó a categorizar como víctimas de los vejámenes sufridos en esa época, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que fue pues aplicado acá en Guatemala o nombrado acá en Guatemala para poder darle un contexto adecuado a lo sucedido durante esta época. Siendo así de que además de haber masacrado a estos pueblos indígenas, en esa época fue importante el poder inmovilizar a los organismos principalmente encargados de impartir justicia y que pues en ese tiempo velaban por los derechos humanos, siendo así que fue necesario de alguna forma asesinar a jueces y abogados en esa época.
Por lo que este tipo de vejámenes, este tipo de violaciones a los derechos humanos terminó denominándose masacre, que principalmente eran estos actos genocidas realizados de manera en la que, aparte de las ejecuciones arbitrarias realizadas en ese tiempo, se violaban sexualmente a las mujeres, se mutilaban cadáveres, se aplicaban, se realizaban lesiones graves hacia las personas, también eran torturados estos indígenas, recibían tratos crueles, se realizaban desapariciones forzosas, se llegaba a desplazar a los indígenas de su lugar de origen. Además de eso, también pues eh, se llegaban a golpear a los niños de una forma brutal, de tal modo de que pues se les causaba en ocasiones la muerte, y pues se secuestraban también a algunos para servir como esclavos. Tras todo este contexto y todo lo surgido en esta época, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico estableció de que se cometieron actos genocidas en contra de pueblos indígenas, siendo estos los pueblos indígenas Maya Canjobal, Maya Chuj, Maya Xil, Maya Quiché y Maya Achi. Y pues se determinó que en esa época los principales culpables de la realización de todos estos actos por parte de el ejército guatemalteco pues fueron Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, por lo que basándonos en todo lo que pues nos establece la historia y los acontecimientos en este tiempo, podemos determinar de que los actos genocidas que se cometieron en esa época fueron principalmente debido a buscar tener un control de la población guatemalteca, y también pues fueron en contra de los derechos humanos que se poseían por el pueblo indígena. Gracias. Mi nombre es Josías Josué Baquiache Hernández, carnet 2021-41-189. En este momento vamos a hablar de otras formas de control social en los pueblos indígenas guatemaltecos, y cabe resaltar que vamos a iniciar mencionando las aldeas modelo. Eh, Durante el informe de recuperación de la memoria histórica elaborado por la Iglesia Católica sobre lo sucedido en el conflicto armado interno en el periodo comprendido de 1960 a 1996, nos ha arrojado mucha luz sobre lo que ocurrió en Santa Avelina, específicamente sobre cuando el ejército era el encargado de entregar comida a los habitantes. Cabe mencionar que en esa ocasión, pues, la dieta básica consistió en 3 tortillas y un poco de frijol en todos los tiempos. Eh, Durante la investigación realizada por la Iglesia Católica se logró determinar que los restos óseos hallados en esa gran mayoría de lugares no presentaban lesiones de violencia. Al contrario, indicaba que las enfermedades y la desnutrición fueron las causas de muerte que ocurrieron en esa aldea. Cabe mencionar que eh, colocarlos en esas aldeas modelo era una estrategia perversa del Estado. Mencionar también que esas aldeas eran como una colonia urbana con calles, casas sencillas, pequeñas, de madera y piso de tierra, que resultaban siendo símbolos de la unidad nacional en teoría. Pero la verdadera forma de vida era como de un cuartel, en virtud de que en esas aldeas pues habían horarios estrictos. Muy temprano en la mañana se cantaba el himno nacional y se restringía todo tipo de libertad. Se podía salir de la comunidad solo con permiso especial. Cabe mencionar que en cada esquina había un poste con un altoparlante a través de los cuales durante las 24 horas se escuchaban prédicas e himnos evangélicos cristianos, porque las aldeas fueron construidas con dinero del Estado y de las iglesias evangélicas estadounidenses, con quien tenía una estrecha relación el dictador Efraín Ríos Montt. Es así que las aldeas modelo
fueron una forma hostil en el cual el gobierno de Guatemala implementó y recrudeció las políticas de control de la población y por las medidas de la represión que se habían extendido hacia la población civil, particularmente en la zona rural. Es así que eh, surgió un plan de los militares el intensificar su presencia en el antiplano e implantar una serie de figuras institucionales destinadas a concretar a la población para su mayor vigilancia y sometimiento. Es así que surge el conocido Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo PNCD, emitido por el ejército después del golpe de Estado de 1982, y este se mantuvo vigente en la organización de la población desplazada internamente y en aquellos que decidieron regresar poco tiempo después del desplazamiento forzado. Este plan fue una de las estrategias de concentración de la población en las denominadas aldeas modelo, dentro de las cuales estaban los pueblos de desarrollo y también las patrullas de autodefensa civil, en sus siglas PAC. Las aldeas modelo eran coherentemente con la búsqueda de transformar de forma rápida a la sociedad a través del poder militar controlado del Estado. Plantearon así agrupar a los pueblos indígenas en zonas específicas para apurarlas en modernización del país mediante la refuncionalización económica, social e ideológica. Fue aquí que en 1985 fue electo el primer civil para ocupar la presidencia luego de 15 años de militares. Desafortunadamente esto no significó un proceso de desmilitarización en la vida política de Guatemala, pues al contrario, el proceso electoral que había dado victoria a Vinicio Cerezo del Partido Democracia Cristiana fue orientado, dirigido y supervisado por militares, en virtud de la cual en diferentes ocasiones se denunciaron el número de asesinatos, secuestros políticos y cadáveres que aparecían horriblemente torturados y mutilados ascendió significativamente sin que el cambio de presidencia significara un cambio. Las patrullas de autodefensa civil eran organizaciones paramilitares formadas por hombres adultos de muchos poblados. En algunos casos fue voluntario, pero la mayoría fue bajo coacción y amenazas. Estas eh, fueron organizadas, armadas, supervisadas y dirigidas por fuerzas militares. Oficialmente se les llamó patrullas de autodefensa civil, resaltando un carácter voluntario el combate contra la guerrilla. Sus funciones eran vigilar y defender los poblados, perseguir y detectar sospechosos de permanecer a la guerrilla y participar en acciones militares o de castigo a la población. Se calcula que entre 1982 y 1984 llegaron a ser unas 900.000 personas las organizaciones en las PAC. Cabe mencionar que las patrullas antes mencionadas se refieren y consistían en grupos de vigilancia conformados por habitantes de los centros poblados concebidos como una manera de consolidar el poder del ejército sobre las aldeas en disputa en las montañas, movilizando así a los hombres para patrullar los caminos y resguardar a los habitantes de la incursión guerrillera, permitiéndoseles actos de violencia contra sus comparecientes, y según los datos oficiales existían casi 900.000 patrulleros civiles. Esto se puede ver reflejado en uno de los eh, testimonios en el cual se nos dice: la primera vez que vinieron, o sea, el ejército, solo nos convocaron a una reunión donde nos platicó sobre proyectos de agua potable, construcción de carreteras, crédito del Banco Bandesa y fertilizantes. En ese tiempo dejaron organizadas las patrullas de autodefensa civil, que se quedaron encargados de vigilar la aldea con palos puntiagudos, y de ahí regresaron a la misma dirección donde vinieron. Con este testimonio nos podemos dar cuenta cómo el ejército, a través de diferentes sobornos, trataba de hacer que los ciudadanos se volcaran en contra de los que defendían la democracia.